Muy buenas tardes, señor comisionado maestro Gerardo Felipe Laviaga Rendón. Sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato que se ha establecido para esta comparecencia es una presentación inicial de 10 minutos y luego una sesión de preguntas y respuestas de 2-3 minutos. Y como usted se ha podido observar, hemos sido condescendientes con el tiempo. Le pedimos que se apegue lo mayor que pueda. Si necesita más tiempo, con mucho gusto se le concederá el tiempo que sea necesario. Tiene el uso de la tribuna para hacer su presentación y en lo sucesivo, en las preguntas y respuestas, si usted desea, podrá contestar desde su asiento o desde la tribuna, lo que usted desee, lo que le sea más cómodo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradezco enormemente a las señoras y señores senadores que me den la oportunidad de ser considerado para formar parte del órgano garante al que alude el artículo 6º en la reforma presentada. Lo que haré será leer la carta que mandé al Senado de la República en los términos que prescribía la propia normatividad. Se la dirigí al senador Raúl Cervantes, pero desde luego esto va dirigida a toda la Cámara de Senadores. En los términos del artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de febrero de este año, por este conducto me permito formular mi petición para formar parte del nuevo organismo garante que establece el artículo 6º constitucional. Como lo señalé durante la ceremonia en la que el presidente de la República promulgó el citado decreto, considero que el IFAI es un detonador de la participación ciudadana. Un detonador de la participación ciudadana. Pero un detonador, dije ese día, y lo repito ahora, institucional. Un tribunal administrativo. Un órgano del Estado que debe conducirse en los términos constitucionales y legales. Nada más. Bajo esta premisa, estimo que cuento con las características profesionales y la experiencia para defender los derechos de acceso a la información y protección de datos, como lo he venido haciendo durante los últimos años. Tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, por citar solo las dos últimas instituciones en que laboré antes de ingresar al IFAI, impulsé la apertura judicial, los juicios orales, la modernización de nuestro sistema de justicia. Lo mismo he hecho en mis libros, en mis artículos académicos, en las clases que imparto y desde luego en mi encargo como comisionado y como comisionado presidente del IFAI. Estoy convencido de que en la rendición de cuentas se benefician tanto la sociedad civil como los sujetos obligados. La primera, porque puede participar de forma más informada, más crítica, más activa en la construcción de nuestro Estado democrático de derecho. Los segundos, porque fortalecen su legitimidad. Y esto los vuelve más confiables y eficaces. Dije ese día,
de cara a las enormes reformas que están dándole vida al país, que están reestructurando este país, la confiabilidad y la eficacia de nuestras instituciones es fundamental, es más importante que nunca. En caso, señoras y señores senadores, en caso de que ustedes me permitan formar parte del nuevo organismo por el tiempo que me resta, de acuerdo con el nombramiento que se me entregó el 12 de abril de 2012, me comprometo a actuar con independencia, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, transparencia y serenidad en el ejercicio de mis funciones. En espera de la decisión que emite el Senado, y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterar a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración. Esta fue la carta que envié al Senado de la República y es la carta que me he permitido leer, y desde luego espero los comentarios y las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Gracias. Gracias, señor comisionado. Muy amable. Tengo registrada a la senadora Arely Gómez. Comisionado presidente, le agradezco su asistencia a esta comparecencia y su intervención ante las comisiones dictaminadoras. La reforma constitucional cambia en materia de transparencia la naturaleza jurídica del organismo garante de la transparencia. Ahora ya es un órgano garante constitucionalmente autónomo con competencia para resolver sobre solicitudes de información de una gran cantidad de sujetos obligados. Las preguntas, le voy a hacer dos preguntas mías y posteriormente, como en la ocasión anterior, tomaré dos preguntas del colectivo para la transparencia. Las de mi persona son: ¿cuál es la naturaleza jurídica actual del IFAI al día de hoy? Y la segunda, ¿cómo tendrían que prepararse los sujetos obligados en su estructura interna para cumplir con la reforma constitucional? Ahora tomo de manera aleatoria dos preguntas, que sería la siguiente. ¿Considera que el IFAI cuenta actualmente con un clima laboral adecuado para el cumplimiento de su mandato? ¿Los servidores públicos que laboran en el instituto saben y están preparados hacia dónde va el IFAI y respetan el liderazgo de sus titulares? Y la segunda es: ¿cuáles son las principales fortalezas del diseño institucional con las que cuenta un órgano colegiado y cuáles, en su experiencia, han sido las debilidades del Pleno del IFAI? ¿Cómo se habrían podido evitar? Muchas gracias por sus respuestas de manera anticipada. Perdón. Ya es correcto. Ya, así es. ¿Ya? Sí, gracias. Senadora, la primera pregunta: ¿qué naturaleza jurídica tenía hasta antes de ser un organismo constitucional? Era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sin cabeza de sector. A diferencia de otros organismos descentralizados que tienen una junta de gobierno presidida por un miembro de la Administración Pública, el IFAI era un organismo descentralizado sin una cabeza de sector. Esa era su naturaleza jurídica. Hoy, como usted ya lo mencionó bien, es un organismo autónomo constitucional. Segundo, ¿cómo deben prepararse los sujetos obligados? Yo creo que muchos ya están preparados y muchos tendrán un arduo, larguísimo y complicadísimo camino para prepararse. Pero básicamente tendrán que ajustarse a lo que hoy los 246 sujetos obligados, que aún lo son, tienen. Es decir, tener su comité, tener su capacidad de recibir las solicitudes, conocer que tienen 20 días para recibirlas, que en caso de que no se conteste sabrán que el sujeto puede recurrir, la persona puede recurrir al IFAI y tener la capacidad y la disposición de responder los alegatos. Es una preparación eminentemente de acuerdo con un instructivo, prácticamente. Lo segundo, las preguntas que me hacen del colectivo. ¿El IFAI cuenta con un clima laboral adecuado? El IFAI es una organización absolutamente nueva. Estamos estrenando IFAI.
Es decir, tenemos 10 años, si pensamos que hay instituciones que tienen 100 años, como el Ejército, o que hay instituciones que tienen muchos más años, que tienen 70 años, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación, bueno, una institución con 10 años es muy nueva. El clima se forma todos los días. Y como es un órgano colegiado, como ocurre con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con la Suprema Corte, evidentemente hay muchos encontronazos. Evidentemente hay discusión, evidentemente hay debate, hay diálogo, hay acuerdos y hay desacuerdos. Usted me pregunta, ¿cuenta con un clima laboral adecuado? Yo pienso que sí. Las personas asisten, las personas cumplen con su trabajo, algunas se llevan mejor con unas que con otras, pero si tengo que calificarlo, yo respondo sí. Los servidores están capacitados para hacer su trabajo. Le voy a decir algo, en todas las instituciones donde yo había trabajado, nunca había encontrado una donde estuvieran tan capacitados. Y lo están porque hay un mecanismo de selección. Cuando yo llegué de presidente, alguien dijo, bueno, este señor seguramente, lo vi en algunas notas de periódicos, va a llegar a cambiar a toda la administración y va a llegar a poner a sus amigos. Así decían algunos periódicos. No he traído a un solo amigo a ninguna dirección general. Todas las direcciones generales se concursaron, todos los candidatos pasaron por la función pública, ahora ya no tenemos obligación ante la función pública, pero la teníamos entonces, y todos fueron sometidos al escrutinio del Pleno de los Comisionados. Y los comisionados dijimos, este sí por esto, este no por aquello. En algunos casos, como el secretario general, Juan Pablo Guerrero, que es uno de los íconos de la transparencia en este país, y yo lo propuse al Pleno, hubo unanimidad. En otros casos hubo 3 votos a favor y 2 en contra. En este caso, en el último caso de un director general, alguno de los miembros del comité se sintió tan lastimado por no haber ganado que presentó una queja ante el OIC. Queja que desde luego en términos jurídicos difícilmente progresaría porque todo se hizo de acuerdo con el proceso. Pero bueno, yo creo que esto garantiza que haya servidores muy preparados en el IFAI. Y esta es una de sus fortalezas institucionales. Si usted me pregunta cuál es una debilidad, de acuerdo a lo que preguntaban nuestros amigos del colectivo, yo diría que el diseño de la presidencia. El presidente en el IFAI actualmente, a diferencia del de la Corte, tiene que sustanciar asuntos. El presidente de la Corte no tiene que sustanciar asuntos. Pongo a la Corte por poner un ejemplo. Pero de pronto yo tengo que venir aquí y tengo que estar pensando que mañana tengo que presentar mi cuenta. Ustedes dirán, bueno, esto es una excepción. Pero si me invitan a Guadalajara, o me invitan a Tabasco, o me invitan a Puebla, yo digo, no puedo ir porque tengo que presentar el martes y tengo que hacer esto. Y si me invitan a un evento el martes en la noche, están cancelados todos, porque tengo que presentar mi cuenta para el miércoles. El presidente no puede nombrar directamente ciertos funcionarios. Yo creo que no debiera poder nombrar y remover al que quisiera, pero ciertos funcionarios debieran poder ser nombrados y removidos por el presidente, porque eso le da cierta articulación. No puedo hacerlo. El presupuesto que ejerzo son de ciertas partidas específicas que me tienen prácticamente muy sujeto a ciertas debilidades que hacen que la presidencia no sea fuerte. Es una perspectiva personal, senadora, pero creo haber contestado las 4 preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Tiene el uso de la voz la senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues igualmente darle la bienvenida al comisionado Laveaga. Nos da mucho gusto que esté usted en el Senado el día de hoy. En primer lugar, voy también a tomar una de las preguntas del colectivo en esta parte pues, política, que me parece fundamental que desahoguemos en estas comparecencias. Si usted considera que el Pleno actual cuenta con las condiciones de legitimidad y confianza que requiere una institución de esta naturaleza responsable de proteger y garantizar un derecho humano fundamental. Y me parece importante plantear esta pregunta dado que los 4 comisionados del Pleno actual pues han solicitado su ratificación. En segundo lugar, comisionado, yo quisiera preguntarle, dado que una de las partes, una de las atribuciones más importantes desde mi punto de vista que se le ha dado al nuevo IFAI con la reforma constitucional es la facultad de revisión y de atracción de casos locales, ¿cuáles cree usted que deban de ser los criterios
a tomar en cuenta para decidir usar estas facultades. Es decir, en qué casos y cómo el nuevo IFAI debería de utilizar estas dos facultades de revisión y atracción, que me parece que son de las cosas más importantes. Y finalmente, comisionado, yo quisiera saber su opinión, también tiene que ver con el ejercicio del acceso, con el ejercicio del derecho a acceso a la información pública en lo local. ¿Cómo hacer, qué cosa tendrá que hacer el nuevo IFAI para que se expanda este ejercicio? Sabemos que es en el Estado de México en menor medida y principalmente en el Distrito Federal, en donde se concentra la mayor cantidad de peticionarios de información pública. Entonces, ¿cómo hacer para que más ciudadanos conozcan los mecanismos, estén interesados en ejercer este derecho en cualquier lugar de nuestro país? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Laura Rojas. Tiene el uso de la voz. Gracias, senadora. La primera pregunta, ¿se tiene confianza en el Pleno del IFAI? A juzgar por algunas notas que aparecen en periódicos y a juzgar por algunos manifiestos de ciertas organizaciones de la sociedad civil, no hay ninguna confianza. Es el órgano más desacreditado del país. Pero a juzgar por los recursos, senadora, nunca en la historia del IFAI habíamos tenido tantos recursos como el año pasado. Hay una excepción. En 2010, una sola persona mandó más de 1,000 recursos, un trabajador del INCAN, del Instituto Nacional contra el Cáncer. Pero si quitamos estos más de 1,000 recursos de esa persona, nunca en la historia del IFAI había visto tantos recursos, tantas consultas, tanta participación de tantas personas. Estamos redactando, y va vinculada esta respuesta con lo que me preguntaba después, estamos redactando proyectos, ideas, que las platicaremos con ustedes en caso de que nos lo consulten, algunas de las leyes secundarias. Y en estos eventos están representantes de las más combativas y de las más críticas organizaciones de la sociedad civil. Esto creo que denota confianza, más allá de lo que pueda aparecer en algunos periódicos. Si juzgamos por los números, por las consultas, por las solicitudes que hay, por los recursos que se repiten, insisto, creo que gozamos de cabal confianza, más allá de estas notas. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para los órganos locales? De pronto le confieso que me quita el sueño pensar en la cantidad ingente de recursos que podrían llegarnos si cada vez que una persona de Sonora o de Yucatán o de Tamaulipas no queda satisfecha con la respuesta que le dé su estado y viene al IFAI. No nos daríamos abasto. O sea, no podríamos con el personal que tenemos, ni podríamos con los recursos que tenemos atender ese océano, esa marejada de recursos. Lo que yo creo, y perdón que vuelva a poner de modelo la Corte, que me parece una de las instituciones mejor diseñadas de este país, creo que tenemos que tener la facultad de atracción. Y decir, señores, en este caso sí lo aceptamos, en este caso no lo aceptamos. Perdón que vuelva con este modelo. La Corte norteamericana tiene una figura que se llama el certiorari, es decir, qué podemos ver y qué no podemos ver. Principio de oportunidad, ¿vale la pena o no? Y puede ser por solicitud de la persona que quiera ser un recurrente, que el solicitante se convierta en recurrente, o que el propio IFAI diga, en este asunto es tan importante la información, en el estado de Puebla están negando una inversión millonaria que podría ser tan importante que aunque nadie la solicite, el IFAI pueda traerla. Yo tomaría el modelo de la Corte, la capacidad de atracción. Me gusta mucho, me seduce. Tercera pregunta, ¿qué hacer para que se expanda este derecho de acceso a los estados? Es un tema que también me inquieta. Decía Theodor Heuss, a quien cito con mucha frecuencia, que para que haya democracia, que para que exista una democracia sólida, lo más importante es que haya demócratas. Si no hay demócratas, no puede haber una democracia. Y déjeme jugar con esta frase para aplicarla a lo que usted me está preguntando. Creo que tendremos que llevar a cabo un intenso trabajo de difusión, un intensísimo trabajo de divulgación. Creo que en eso, lo confieso, hemos fallado. Quizás no hemos tenido la sensibilidad porque lo hemos visto muy natural, pero frente a este gran desafío, la divulgación, la difusión, tendrán que ser ejes torales de la actividad del nuevo IFAI. Gracias, señora senadora. Gracias, señor comisionado. Senador Alejandro Encinas, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Comisionado Laveaga, bienvenido.
Yo también voy a retomar algunas de las preguntas, 3 de las preguntas que presentó el Colectivo por la Transparencia en México Infórmate, por supuesto agregándoles algo de nuestra propia cosecha. Bueno, usted, como lo hemos visto aquí, representa la manzana de la discordia, no por su persona, sino por el cargo que ahora representa como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, y que abrió un debate público que indudablemente dañó la imagen y la credibilidad de una institución que había venido acreditándose de manera muy positiva ante la opinión pública. Y entre las acusaciones, los dimes y diretes entre los comisionados, hubo una referencia en particular a una baja productividad durante su desempeño. Yo por eso, retomando las preguntas del Colectivo por la Transparencia en México Infórmate, yo le pediría que nos expusiera 3 casos en los que el derecho de acceso a la información haya sido útil para hacer exigibles otros derechos o haya contribuido al empoderamiento de ciudadanos, y en lo individual, ¿cuál fue su principal logro en el 2013? Una segunda pregunta que, sin lugar a dudas, por su formación profesional debe de tener muy clara, pero que a mí me interesa en particular destacar, porque el acceso a la información es en lo fundamental un derecho de los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo considera usted debe ser la función de un comisionado del IFAI? ¿Debe ser formalista o debe ser una función que garantice el ejercicio del derecho? Y finalmente, ahora que, como lo respondió muy bien en su primera respuesta a la senadora Arely Gómez, ahora el IFAI es un organismo con autonomía constitucional. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que a su consideración garantizan la imparcialidad e independencia de un comisionado del IFAI? Y esto lo retomo porque, pues usted mismo, por ejemplo, cuando un grupo de abogados, entre los que se encontraban Netzaí Sandoval, John Ackerman y Loretta Ortiz, anunció que interpondrían una denuncia contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional, usted escribió un artículo en el suplemento Enfoque de Reforma el 6 de noviembre de 2011, en el que se manifestó su inconformidad, los llamó alborotadores y dijo del Ejecutivo que era un mandatario que con apego a la ley ha trabajado para preservar la seguridad nacional y que ningún tribunal se atrevería a juzgar. ¿Cuál es la brecha entre el comisionado de un órgano garante con autonomía constitucional y el Ejecutivo Federal? Gracias, senadora Encinas. Gracias, senadora Encinas. Tiene el uso de la palabra, señor comisionado. Una disculpa. Son 5 preguntas las que usted me hace. En efecto, señor, los cargos siempre son manzanas de la discordia. Y qué bueno que no diga que es algo personal, sino es un asunto del cargo. La acusación que me hicieron el día que tomé posesión fue de baja productividad. Eso es ciertísimo. Preparé algunas cifras para subrayar, señor senador, que mi productividad es tan buena o mejor que la de todos mis compañeros. Lo de mejor es un énfasis agregado. Es tan buena como la de cualquiera de nosotros. Si me permite, le puedo compartir estas. Yo considero que todos los comisionados trabajamos duro, que todos los comisionados estamos muy involucrados en esto. En 2013 se resolvieron 7,506 recursos. De esos, la comisionada Sigrid Arts resolvió 1,497, la comisionada Pérez Jaén 1,495, la comisionada Pechar 1,423, el comisionado Ángel Trinidad 1,514 y yo 1,577. Y ahí están en el cuadro cómo fallamos, cuántas veces confirmamos, cuántas modificamos, cuántas revocamos, cuántas sobreseímos y cuántas desechamos. Entonces, como usted podrá verlo, señor senador, los números son muy parejos. Ese es lo primero. Lo segundo, me pregunta, casos en que el derecho del acceso ha sido útil. Una de las más importantes nociones que tenemos, en los que tenemos que involucrarnos cuando tomamos cargo de este cargo, cuando nos hacemos cargo de este
papel de comisionados es que el derecho de acceso a la información es independiente de todo. No importa quién lo pida ni para qué lo pida. Es un derecho distinto. Cada quien lo puede utilizar como le dé la gana. Cada quien puede hacer con ese derecho y con esa información lo que quiera hacer, porque el Estado tiene que garantizar esa información de manera permanente. Yo podría escoger 3 al azar y decir, bueno, yo creo que en este caso en que alguien se enteró, desde una cosa muy pequeña, alguien pregunta, ¿qué méritos tuvo tal persona para llegar a tal cargo? Queremos que nos contesten esto en la Secretaría de Salud. Bueno, vemos los perfiles laborales y los entregamos. ¿Fue útil esa información que le obligamos a dar a Salud? ¿Sí o no? Supongo que la persona que lo recibió habrá encontrado alguna utilidad y habrá podido ir con su jefe y decirle, oiga, señor, ¿está usted poniendo una persona que no tiene título? Y el perfil profesional exige un título. Y probablemente el jefe haya dicho, es cierto, y voy a hacer un cambio. Pero yo no lo sé, no lo seguí. En otras ocasiones piden información muy importante. ¿Cuánto armamento se compró en tal parte? ¿O cuánto costaron tales helicópteros? Y yo lo entrego. Si esa persona vende la información a una revista, o si esa persona dice, bueno, estamos dilapidando el dinero en helicópteros que no necesitamos, y a partir de ahí construye un discurso, eso no lo puedo saber, señor senador, ni me atrevería a sondear cómo utilizaron la información que yo les promoví. El logro de 2013 no es un logro mío, es un logro de todo el IFAI. Claro, como yo soy el presidente, estaré asociado a esto. Pero no solamente es un logro del IFAI, es un logro de ustedes, señores senadores, es un logro de los diputados, es un logro del presidente de la República, es un logro de las estupendas OSCs que tenemos, haber convertido al IFAI en un organismo autónomo constitucional y haber decuplicado el número de sujetos obligados. Le puedo decir esto porque lo he revisado y lo he visto y lo he vuelto a revisar. Ningún país del mundo tiene el sistema para garantizar el acceso a la información que tiene México. Ninguno. Pienso en Estados Unidos, pienso en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Australia. Ninguno tiene un sistema así. Pero eso no es un mérito mío y sería una locura arrogármelo. Pero ciertamente, al ser el presidente del IFAI y al haber tenido el enorme honor y la enorme responsabilidad de estar al frente del instituto en este momento, creo que puedo decir que es un logro que me tocó vivir como presidente del IFAI, que puse mi granito de arena, pero repito, es un logro de todos nosotros, de ustedes particularmente los legisladores, de las legislaturas de los estados, del presidente de la República. La cuarta pregunta, ¿debe ser un comisionado formalista o garantista? Absolutamente garantista, señor senador. Pero le voy a decir algo, los derechos humanos nunca son absolutos. Eso lo enseño a mis alumnos, eso lo escribo en mis artículos. Todos los derechos humanos tienen límites, todos. Y hay veces que los derechos humanos chocan. El derecho que usted tiene para ciertas cosas y el derecho que yo tengo para otras. Déjeme poner un ejemplo muy elemental. Usted tiene derecho a fumar. Usted puede hacer lo que usted quiera con su salud, pero yo tengo derecho a que no me eche el humo en la cara. ¿Qué derecho debe prevalecer? Y aquí entran justamente los derechos en pugna. Y aquí es cuando tenemos que ver, a través de un ejercicio de ponderación, cuál debe prevalecer, el suyo o el mío. El aborto, la pena de muerte, el matrimonio de personas del mismo sexo. Esos grandes temas que involucran derechos humanos y que la gente se desgarra, discute, debate, grita. Si me pregunta, mi posición es absolutamente garantista. Pero estoy consciente que a la hora de ponderar, tenemos que ver cuál debe prevalecer en cada caso. Y en ese sentido tengo que apoyarme en las herramientas formales que me da la Constitución, que me dan las leyes que ustedes elaboran de manera permanente. La última pregunta, ¿qué garantiza? Bueno, no, perdón, son 6. Perdón, ¿qué garantiza la imparcialidad e independencia? Es la quinta de los comisionados. Señores, ustedes tendrán que evaluar nuestra trayectoria, nuestra preparación académica, nuestro desempeño, nuestros números. Y es una apuesta enorme. Yo nunca he tenido un partido político, yo nunca he tenido una simpatía particular por alguna asociación o por alguna tendencia. Me considero absolutamente de centro, creo que la izquierda tiene enormes cosas que me encantan y me entusiasman, la derecha tiene cosas muy importantes que hay que considerar. Tengo en mi despacho lo mismo un retrato de John Keynes, que de Roosevelt, y me gusta escribir sobre los hombres que han creado el Estado democrático de derecho en muchos sentidos.
Yo creo que es una apuesta que ustedes tienen que hacer para saber y apostar por la independencia. Pero repito, es una apuesta de todos ustedes. La última pregunta, el asunto que usted mencionaba de Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional. Acusaron al presidente ante la Corte Penal Internacional diciendo, el señor debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. El problema, señor senador, es que la Corte Penal Internacional tiene un carácter eminentemente subsidiario. Solamente es competente para genocidio, para delitos de lesa humanidad y para crímenes de guerra. Y cuando yo como abogado reviso la acusación, me doy cuenta que no procede ahí. Y le voy a decir algo, porque se trataba del presidente, tuvo la sonoridad que tuvo el asunto. Pero si lo hubieran acusado a usted, hubieran acusado a la senadora Gómez, hubieran acusado al señor que está a mi izquierda, cuando no había elementos yo lo habría defendido y habría dado mi opinión. Yo creo que no se configuraba ninguno de estos delitos. Por eso lo hice y lo sostengo y lo podría repetir, señor senador. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Pues ha sido todo. Con eso le agradecemos mucho su presencia en el Senado de la República. Lo invitamos, si desea hacerlo, a quedarse en este pleno o a retirarse. Le pido a servicios parlamentarios que acompañen al señor comisionado para lo que desee hacer. Es bienvenido. Nuevamente le agradecemos su presencia. De la misma manera le pido a servicios parlamentarios, si son tan amables de ir por la licenciada Marilena Pérez Jaén Cerveño.